Muy buenos días, buen viernes para todos. Hoy el presidente de la Nación ha regresado a la República Argentina, aterrizó esta mañana, como saben, como he publicado yo en mis redes sociales, en el aeropuerto de Ezeiza y así lo va a hacer el resto del día, está trabajando en la quinta presidencial de Olivos. Me gustaría destacar el trabajo que se está realizando en la Cámara de Diputados, especialmente con un sector de la oposición que de manera razonable no solo están acompañando, sino que nos han alcanzado un sinfín de mejoras para hacerla a la ley, lo cual hemos recibido con mucho agrado, ya que entendemos que muchos de hoy, el cambio que requiere la Argentina, este giro de 180 grados que hay que darle al país, efectivamente hoy está en manos de ellos y lo tienen arriba de sus escritorios para darle curso. Así que, como dijimos, en este proceso legislativo, saber, entender y habernos cruzado con una parte de la oposición muy razonable que está acompañando y que está trabajando muy duro para que esto efectivamente llegue a buen puerto nos pone muy contentos. Agradecemos o en realidad destacamos el apoyo que estamos teniendo de empresarios pymes de todo el país y especialmente de la Unión Industrial Argentina, que hizo una presentación en la justicia para defender por supuesto, lo que corresponde a cuestiones laborales. Hasta el momento se han presentado 17 amparos en la justicia. Llamativamente, todos los amparos presentados son impulsados por gremios en contraposición a los amparos presentados por empresarios inversores, que estos suman la cantidad de 0. No hay ningún amparo presentado por quienes dan trabajo y crean empleo en este país. En otro orden de cosas, todavía no he recibido, pero han adelantado en redes sociales, una organización sindical me ha enviado una carta documento exigiendo que, les quiero leer exactamente la línea, intimándome a que me abstenga de llevar adelante el descuento de la huelga, el que anunciamos que se iba a realizar para aquella persona que no vaya a trabajar, e intimando que me retracte de mis declaraciones. En principio les quiero decir que reafirmo cada palabra. Quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga, por supuesto, está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre. Por supuesto que el derecho a huelga está garantizado, lo he dicho en innumerables oportunidades en estas conferencias. Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen el que un empleado estatal que se haga cargo la gente de los empleados que no vayan a trabajar. Y en relación a que me abstenga de llevar adelante el descuento de huelga, bueno, en principio les sugiero, a modo de recomendación, que consulten un poco mejor a sus abogados, porque es claro que yo no voy a hacer ningún descuento de manera personal, ya que la carta se me envió de manera personal. Yo simplemente soy el vocero presidencial y él, en tal caso, quien representa la voz del presidente. Así que les ruego que se asesoren como corresponde cuando me manden una carta documento. En línea con esto, les recuerdo la línea 134, que es anónima y gratuita, para efectivamente que aquellos que se sientan extorsionados y que sientan cualquier otro tipo de amenazas en relación al paro del día 24, que puedan hacer su denuncia, repito, de manera anónima y absolutamente gratuito desde ya, ratificando, por supuesto, nuevamente el derecho a huelga que cada uno de los habitantes de este país tiene y que está, por supuesto, contemplado en la Constitución Nacional, y no debe haber ninguna duda en que se respeta el derecho a huelga. Por último, a las 12 del mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri,
el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Seguridad de Córdoba darán desde el propio Ministerio de Seguridad una conferencia de prensa donde harán algún anuncio que reviste de importancia y relevancia. Hasta aquí la conferencia de hoy. Estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Gracias. Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Quería consultarte al respecto de la resolución que fue hoy publicada en el Boletín Oficial que confirma futuros aumentos en el transporte para el mes de febrero. Dos cuestiones al respecto. Primero, si podés dar detalles acerca de cómo se van a dar estos aumentos, por ejemplo, si se van a hacer a través de la inflación mensual. Y luego, y en base a lo mismo, te pido una reflexión al respecto, teniendo en cuenta que venimos teniendo aumentos en alimentos, remedios, combustible. ¿De qué manera, cómo piensa el gobierno que la sociedad, el ciudadano común, no solo los sectores más vulnerables, sino también la clase media, va a poder afrontar todos estos aumentos juntos? Gracias. Bueno, el tema tarifario lo he tratado aquí en varias oportunidades. Desde finales de diciembre viene ocurriendo, o que se decidió descongelar la tarifa. Por supuesto que traían un atraso desde el último congelamiento, si mal no recuerdo creo que fue en el mes de agosto, y a partir de allí empezamos un proceso de trabajo muy fuerte, por supuesto en cabeza del ministro de Infraestructura, en cambiar el esquema de subsidios o la lógica de subsidios que viene teniendo la República Argentina. Lo he explicado más de una oportunidad, esta cuestión de subsidiar la oferta en un determinado sector del país es sumamente injusto. Injusto primero porque el interior, buena parte del interior del país paga tarifas más razonables o más acorde a la realidad, incluso recibiendo subsidios, pero una tarifa mucho más acorde. Nos parece injusto que un lado del país pague mucho menos que otra parte del país, cuando los subsidios, recordemos, salen del bolsillo de todos los contribuyentes, ¿no? Todos los argentinos afrontamos este subsidio. Lo que no se paga en la tarifa porque se paga con subsidio no deja de salir del bolsillo del contribuyente. Esto hay que tenerlo absolutamente claro. En este esquema en el que se está trabajando y en el que, por supuesto, van a tener con el paso de los días cada vez más detalles, por supuesto que no solo hay una recomposición tarifaria, que es la que se va, por supuesto, plantear en las audiencias públicas a medida que transcurran, que son estos 270 pesos que creo que vos mencionaste recién o que salió publicado en algunos medios, tomado por supuesto de propias fuentes oficiales. Lo cierto es que lo que nos interesa es que efectivamente el esquema de subsidios cambie, no porque queremos simplemente cambiarlo porque se nos ocurrió, sino precisamente porque el subsidio a la oferta es un gran delirio en términos de inequidad. En esta transición hacia un esquema de subsidios a la demanda, o sea, que le llegue efectivamente a quien lo necesita, bueno, es en lo que estamos trabajando, para que el que pueda pagar la tarifa completa lo haga y para el que no la pueda pagar, pague una tarifa subsidiada. Yo incluso ponía mi propio ejemplo, digo, no hay razón para que a mí, por ejemplo, que puedo pagar una tarifa de colectivo, lo que vale, me cobren, vos de tu bolsillo, que tal vez no puedas pagar la tarifa, me tengas que pagar a mí mi subsidio. Entonces eso nos parece una gran injusticia y una gran inequidad, que no es de ahora, que viene ocurriendo desde hace muchísimos años en la Argentina, pero que estamos dispuestos a terminar con eso. Y es un proceso, imaginarás, de muchísimo trabajo. Y te aprovecho para hacer una aclaración. Cuando hablamos de sube, no nominada, y que hay una diferencia de tarifa, se refiere precisamente a quien no tenga la tarjeta sube nominada, o sea, que no esté identificada con una persona. Esa tarifa no va a tener subsidio precisamente porque no podemos identificar cuál es la necesidad de la persona al no saber quién tiene, en qué mano está la sube, ¿no? Digo porque surgió también alguna duda con eso. Sí. ¿Qué tal, Adorni? ¿Cómo le va? Hola. Miriam Mariotto, de Radio Nacional. Usted recién en la introducción habló de las negociaciones que se están llevando a cabo con algunos sectores de la oposición. ¿Cuáles serían los puntos
entre comillas, negociables por parte del Gobierno Nacional y si el presidente, ya que está en Olivos, como usted dice, va a encabezar obviamente ese tipo de tratativas. Bueno, el trámite legislativo, nuevamente, lo repito, es una tarea del Poder Legislativo, la cual seguimos con atención, por supuesto, y estamos viendo su evolución. El Gobierno tiene todas las intenciones de trabajar el fin de semana y todas las intenciones de que, al margen de que efectivamente pueda haber trabajo legislativo o no el fin de semana, de que efectivamente lo más rápido posible se avance con la aprobación de la ley. En virtud de hacer referencia, supongo, cuando hablas de negociación, nosotros no negociamos, nosotros ya lo explicamos un montón de veces, nosotros nos sentamos con todos los sectores a escucharlos, a explicarles, a aclararles y a recibir toda sugerencia que se pueda hacer de la ley. Nosotros no negociamos, no modificamos la ley a cambio de. Eso no lo hacemos. O sea que nosotros no negociamos, como habitualmente uno puede suponer de una tarea legislativa de otros tiempos en la Argentina. Cuando estén, en tal caso, las mejoras plasmadas en concreto en algún papel, por supuesto que serán los propios legisladores los que la den a conocer. Hola Manuel, ¿qué tal? Juan Pablo Peralta para FM Concierto y Diario Litoral. Quería consultarte con respecto a qué lectura está haciendo el gobierno sobre el paro del 24, que hablabas recién, se van a hacer estos descuentos, que se haya sumado a la CGT, bueno, los gobernadores encabezados por Kicillof peronistas, el kirchnerismo con la Cámpora, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, organismos, bueno, y otros partidos políticos de centro-izquierda. ¿Mueve el amperímetro de ustedes? ¿Hacen un análisis de eso en particular o no? Nosotros entendemos que el paro no tiene una justificación. La única justificación que hemos tenido es, de hecho, alguna aclaración me hacen en la carta documento que erróneamente me han enviado. La verdad es que no terminamos de entender por qué toman la actitud que toman, en virtud de que van pocos días desde la asunción, de que el paro se anunció a los poquitos días de asumir el presidente Milei, y que efectivamente es lo que votó la gente. Nosotros no nos estamos corriendo ni un punto de lo que la gente ha expresado en las urnas y de lo que representa el presidente Milei, y entendemos que hay millones de argentinos esperando que la política esté a la altura de las circunstancias. Nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias, planteando con la ley y con todo el resto de las medidas lo que la gente nos pidió y lo que era parte de nuestra propuesta electoral, y entendemos que el resto de la política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y el paro nos llama poderosamente la atención en virtud de la justificación que hemos escuchado y que ustedes han transmitido a través de los medios de comunicación, con definiciones como hay que voltear el DNU, hay que voltear la ley. A mí me llama la atención, aquí alguna vez algún compañero de ustedes me planteaba o me replicaba alguna frase que decía que nosotros queríamos cerrar el Congreso, no sé si lo recuerdan, y cuando en realidad hacen un paro queriendo con la justificación de que es para voltear el DNU o voltear la ley, bueno, ahí uno se plantea, ¿no? ¿Quién quiere que el Congreso no funcione? Porque la verdad es que esto lo repetimos infinidad de veces, somos muy respetuosos del proceso legislativo y en tal caso es donde se debe dar la discusión, no con este tipo de medidas. Pero como también somos respetuosos del derecho a que se puedan manifestar, parar o hacer una huelga o como lo quieran definir, bueno, a tu pregunta no tenemos nada para decir, que cada uno sabe cuál es la Argentina que cada uno quiere y en base a eso cada uno actúa en consecuencia. Nosotros impulsando cambios y una Argentina distinta y ellos parando y haciendo que un montón de gente no pueda ir a trabajar. ¿Qué tal, Hola. Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Para hoy está citada la mesa paritaria con los gremios estatales.
Y quería preguntarte, de acuerdo, o sea, el alto índice de inflación que se registró ya en diciembre, perdón, el alto índice de inflación, el aumento que otorgó el gobernador Kicillof a los estatales bonaerenses y los acuerdos paritarios a los que llegaron otros gremios privados, obviamente, ¿en qué condiciones se para el gobierno hoy para negociar? ¿Hasta dónde puede estirarse? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Aerolíneas Argentinas ya trascendió que no están en condiciones de otorgar un aumento porque no hay plata. Gracias. Bueno, arranco por el final. Lo que haga o deje de hacer el gobernador Kicillof con sus paritarias, sus empleados y con sus arcas públicas es un tema estrictamente del gobernador Kicillof. No tenemos opinión al respecto. Entendemos que si está dentro de sus posibilidades financieras, está muy bien que así lo haga. En cuanto al sector privado, es un tema del sector privado en el que tampoco intervenimos, y con respecto a la convocatoria, fue un pedido efectivamente de los gremios y no una convocatoria nuestra, así que ni siquiera puedo tomarme la atribución de confirmártelo. Cuando haya alguna novedad, claramente se los vamos a estar comunicando. No había ninguna pregunta más. Gracias. Falta la última, la quinta. Perdón. ¿Se quería ir? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nicolás Gallardo de CNN Radio. Por mí, gracias. No tengo micro. Ahí está, sí. Perfecto. Le quería preguntar, el gobierno se había propuesto en diciembre un crawling peg del 2%, es decir, una devaluación del 2% a partir de enero, febrero, al menos manejaba esa idea el gobierno, sin pedirle detalles, porque entiendo que lo hará el ministro Caputo o el propio presidente, pero aún así, usted tiene conocimientos técnicos económicos y habla con el presidente. El gobierno entiende que debido a la suba inflacionaria, la suba o la ampliación de la brecha cambiaria, es necesario corregir esas metas del 2% mensual, entendiendo de que la dinámica ha sido, por lo pronto, compleja para mantener esas metas. Gracias. Nosotros siempre supimos lo que íbamos a enfrentar en el corto plazo. De hecho, antes de conocer, por ejemplo, como para ponerte un ejemplo, el índice de inflación de diciembre, siempre dijimos que íbamos a tener un índice de inflación muy elevado y que íbamos a pasar algunos meses de inflación muy elevada también, por encima, obviamente, de los 2 dígitos. Nosotros sabemos, entendemos qué es lo que está pasando en la Argentina y que vamos a pasar meses muy complejos. Cualquier decisión en relación a lo económico será misión del ministro Caputo informarla, y cualquier cuestión que tenga que ver con cuestiones estrictamente de tipo de cambio será cuestión del Banco Central, a quien entiendo que la Argentina no está acostumbrada, pero es una institución que estamos empezando a respetar como corresponde en términos de independencia. ¿El gobierno de la situación reconoce Sí. la complejidad de mantener esa meta que parecía optimista? Bueno, eso es una apreciación tuya. No es mi función hacer apreciaciones sobre cuestiones estrictamente de futuro, digamos, ¿no? La futurología, como te digo siempre a vos y a tus compañeros, no es mi fuerte y no la voy a hacer nunca. Así que es una conclusión que estás sacando vos. Nosotros estamos, te repito, transitando el camino tal cual lo diseñamos y sin nada que nos sorprenda. Venimos de una brecha de prácticamente el 200%, digo, ¿no? Por ponerte otro de los ejemplos. Así que está todo bajo el estricto mapa que fuimos trazando de una situación muy compleja y de una situación muy complicada, pero que estamos tratando, al igual que desde el 10 de diciembre, tratando de evitar que la consecuencia sea peor de la que estamos transitando y, por supuesto, tomando todas las medidas necesarias para que el periodo que estamos viviendo de mucha inflación y de un montón de problemas en términos de poder adquisitivo y de preocupación para muchos argentinos sea lo más benévolo y lo más corto posible. Por eso es que también hacemos mucho hincapié en la celeridad que debe tener la política para, por ejemplo,
dar la aprobación a la ley, porque es parte de que la aprobación de la ley es parte de que este tiempo de una Argentina, que no es la que nosotros queremos, sea lo más corto posible. De hecho, el ministro Caputo lo ha dicho, ¿no? La ley nos va a permitir que el ajuste y las malas noticias sean lo más acotadas posibles. Ahora sí, buen fin de semana para todos. Gracias.